Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de anatomía, continuando la serie de la anatomía del ojo y sus estructuras accesorias. En el video pasado me enfoqué en hablar sobre lo que es la órbita, ¿ok? La órbita pues es esta cavidad donde se encuentran los globos oculares. Hablé sobre su vértice, sobre su base, así como también sus paredes y los huesos que conforman la órbita. En otro video me enfoqué en hablar sobre lo que son las capas del globo ocular, los medios de refracción, así como también los vasos y los nervios del globo ocular. En esta ocasión me voy a centrar en hablar lo que son las vías y los centros de la visión. Cuando me refiero a vías y centros de la visión, ¿a qué me refiero o qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a hablar sobre lo que es el nervio óptico, el quiasma óptico, los tractos ópticos, vías centrales, áreas corticales y vías de asociación. Ya sé que suena como que medio raro todo esto, pero pues vamos paso por paso. Ahorita voy a explicar lo que es el nervio óptico, el quiasma y los tractos ópticos, ¿ok? Prácticamente toda esta parte de aquí de amarillo, todo eso es lo que voy a explicar. Después voy a pasar a hablar sobre lo que son las vías centrales, enfocándome en qué neuronas componen todo esto de amarillo, ¿ok? O sea, ahora al inicio voy a hablar sobre lo que es toda esta estructura, el recorrido que hace, y después voy a hablar sobre lo que contiene esta estructura, ¿ok? ¿Qué neuronas encontramos aquí adentro? Entonces, empezando con lo que es el nervio óptico. Este nervio óptico, como dice aquí, es un nervio sensitivo especial. Es un aferente somático especial. Aferente porque recordemos que lleva estímulos que son captados desde el exterior hasta lo que es el sistema nervioso central. Es aferente. Y pues este nervio es útil para el sentido de la visión. Y pues en sí, en las bibliografías marcan que como tal este nervio óptico simplemente es una prolongación de lo que es el diencéfalo. Pero bien, pasemos a hablar sobre lo que es el origen real del nervio óptico. El origen real proviene de lo que son las fibras retinianas, más que nada de los axones de las células ganglionares. Pongamos un paréntesis aquí. Esto de acá es la retina, ¿ok? Hagan de cuenta que agarramos un cachito de acá, que es la retina, y la agrandamos y vemos todo esto de acá. Esta es la retina, ¿ok? Esta capa es la retina. La retina se divide en varias capas, pero en general hay como tres tipos de células principales. Los fotorreceptores, la capa de los fotorreceptores, que pues contiene a los conos y a los bastones. Después tenemos otra capa que pues vendrían siendo las neuronas, o bueno, las interneuronas, ¿ok? Que van a estar entre los fotorreceptores y entre las células ganglionares. Las interneuronas pueden ser células amácrinas, pueden ser células horizontales o pueden ser lo que son las células bipolares. Esas serían las interneuronas. Y después tenemos las células ganglionares. Estas, para hablar del origen real del nervio óptico, son las que más importan, puesto que si vemos aquí su axón, estos axones que vemos acá, los podemos ver acá y dense cuenta cómo salen de la retina y se dirigen hacia acá, formando el nervio óptico. Entonces, ¿cuál es el origen real del nervio óptico? Los axones de las células ganglionares, ¿ok? Que es pues la capa más interna de lo que es la retina. Ahora, pasamos a lo que es el origen aparente. El origen aparente está en el disco óptico. Si vemos en un fondo de ojo, encontramos aquí en una porción más nasal, o bueno, una porción más medial, encontramos a lo que es el disco óptico, a esta excavación fisiológica o esta papila del nervio óptico, ¿ok? Esta papila óptica. Ahí es por donde pasan vasos como por ejemplo arterias y venas retinianas, pero también por ahí es en donde entra y sale lo que es el nervio óptico. Entonces ahí es en donde se puede decir que es el origen aparente de este nervio. Entonces, si volvemos acá, el origen real son las fibras retinianas, ¿ok? Más que nada los axones de las células ganglionares. El origen aparente viene siendo lo que es el disco óptico, porque aquí más que nada es donde se ve que aparece el nervio, ¿ok? Recordemos que el origen aparente viene siendo por donde se ve que sale el nervio, pero en sí el nervio óptico, el origen real es a partir de los axones de las células ganglionares. Ahora, ¿de dónde a dónde va este nervio óptico? Pues bien, pasa por lo que es el disco óptico, después atraviesa lo que es el conducto óptico junto con lo que es la arteria oftálmica y pues se dirige hacia lo que es la fosa craneal media. Aquí tenemos pues el nervio óptico, ¿ok? Sale de lo que es el disco óptico
pasa por toda la órbita, en esta parte de acá, en un sentido posterior y medial, y pues se dirige a lo que es el conducto óptico, sale del conducto óptico y se dirige a la fosa craneal media, en donde llega hasta lo que son los ángulos anterolaterales de este quiasma óptico. Ahora pasamos a ver lo que es el quiasma óptico, pero primero pues aquí un resumencito. Tenemos entonces aquí el disco óptico, ¿ok? Entonces a partir de ahí es en donde empieza lo que es el nervio óptico, sale, pasa por toda la órbita en sentido posterior y medial y atraviesa lo que es el conducto óptico, pasa hacia lo que es la fosa craneal media y aquí llega hasta lo que es el ángulo anterolateral del quiasma óptico. Entonces, ¿qué es el quiasma óptico? El quiasma óptico es esto de acá. Es una lámina cuadrilátera, si lo podemos ver en esta imagen. Y pues es más alargada en dirección transversal, ¿ok? Su eje transversal es más largo o más alargado que su eje anteroposterior. El eje anteroposterior pues está más chico, dando así la forma de una lámina cuadrilátera. Ahora tiene 4 ángulos, 2 anteriores y 2 posteriores. Uno aquí y otro acá, así como también uno acá y otro acá. Los de acá pues vienen siendo los ángulos anterolaterales y los de acá vienen siendo los ángulos posterolaterales. Los ángulos anterolaterales reciben a lo que es el nervio óptico, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con los ángulos posterolaterales? Aquí el quiasma óptico en sus ángulos posterolaterales se continúa formando lo que es el tracto óptico, ¿ok? Entonces ya vimos lo que es el nervio óptico, su origen real, que era en los axones de las células ganglionares de la retina, su origen aparente, que era en el disco óptico, después se iba y atravesaba el conducto óptico, llegaba a lo que es el ángulo anterolateral del quiasma óptico. Aquí este quiasma rodea lo que es el mesencéfalo, se dirige de igual forma en una dirección posterior y después medial, bueno, al inicio una dirección lateral y después una dirección medial, rodeando lo que es el mesencéfalo y llegando hasta lo que es el cuerpo geniculado lateral, ¿ok? Entonces, hasta aquí llegaba el quiasma óptico en sus ángulos posterolaterales. Después se continúa como tracto óptico hasta llegar a lo que es el cuerpo geniculado lateral. Y hasta aquí en sí ya vimos las vías, ¿ok? Ya vimos las vías por las que las neuronas, que más adelante vamos a ver, recorren para llevar toda esta información, o bueno, todas estas señales que se convirtieron desde energía luminosa a energía eléctrica. Ahora entonces pasamos a ver lo que son las vías centrales, o sea, qué neuronas vemos en todo este recorrido de acá. Primero tenemos a las neuronas de la retina, ¿ok? Recordamos que la retina pues se divide en varias capas. Recordemos que pues la primera capa pues era la de los fotorreceptores, los conos y los bastones. Estos hacían sinapsis con lo que son otra capa, que son la capa de las interneuronas, en donde pues aquí podríamos encontrar lo que son las células horizontales, las células bipolares y las células amácrinas. Y estas interneuronas hacían sinapsis con lo que son las neuronas ganglionares. Estas neuronas ganglionares sacan sus axones formando lo que es el nervio óptico, ¿ok? Entonces ya tenemos neurona retiniana, neurona ganglionar en la retina y después tenemos a lo que es la neurona del cuerpo geniculado, porque sí, todo esto que vemos acá del nervio óptico, el quiasma óptico, todo esto corresponde a los axones de las neuronas ganglionares, ¿ok? Todo acá, desde la retina hasta acá, hasta el cuerpo geniculado lateral, todo eso corresponde a los axones de las neuronas ganglionares. Y hay algo muy importante acá. Si nos damos cuenta, tenemos aquí campos visuales, ¿ok? Tenemos aquí los globos oculares. Y hagan de cuenta que si ponemos aquí una pelota roja y aquí un cuadrado rojo, este cuadrado se va hacia acá, ¿ok? La luz que emite este cuadrado se va hacia esta de acá, que es la retina nasal. O sea, algo que estaba aquí en este campo temporal se va hasta lo que es la retina nasal. Y esta pelotita de acá roja que estaba en un campo nasal se proyecta hacia este campo, lo que es la retina temporal, ¿ok? Entonces tenemos dos tipos de retina, una nasal, pues está aquí, recuerden que está aquí la nariz, y una temporal, porque pues aquí está la zona temporal, ¿ok? El hueso temporal, el lóbulo temporal y todo eso. Entonces, retina nasal,
y pues retina temporal, gracias pues a los campos. El campo nasal se proyecta hacia el campo temporal y el campo temporal se proyecta a lo que es la retina nasal. Así es como funciona esto. Y dense cuenta, aquí tenemos pues los axones de las células ganglionares. ¿Qué va a pasar? Los axones de las células ganglionares en los campos, bueno, la retina temporal, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, pasan directamente hasta lo que es estos cuerpos geniculados laterales, no se decusan. Pero por ejemplo, estas fibras azules que vemos acá, que corresponden a los, bueno, a los axones de la retina nasal, estas sí se decusan, dense cuenta. Entonces, ¿qué fibras se decusan a nivel del quiasma óptico? Las fibras, o bueno, los axones de las neuronas ganglionares de lo que es la retina nasal, mientras que los axones de las neuronas ganglionares de lo que es la retina temporal, estas no se decusan, sino que pasan ipsilaterales a lo que es su porción en el quiasma óptico. ¿Ok? Entonces recuerden, las que se decusan son las de la retina nasal. Ahora, entonces ya vimos esta parte de acá, ¿ok? Las neuronas retinianas, las capas, después la neurona ganglionar, que pues se prolonga hasta lo que son los cuerpos geniculados, y después tenemos la neurona del cuerpo geniculado. En sí, su cuerpo está precisamente en el cuerpo geniculado lateral, ¿ok? Ahí está el cuerpo de estas neuronas. Ahora, los axones de estas neuronas corresponden a lo que se le conoce como radiación óptica, que no es más que nada que simplemente sus axones, ¿ok? Que esto va a hacer que pues la información que llegaba hasta lo que es el cuerpo geniculado lateral pase a lo que es el área visual del lóbulo occipital. Entonces, estas últimas neuronas del cuerpo geniculado lateral, aquí estaba su cuerpo, y sus neuronas llegaban hasta lo que es esto, ¿ok? El área visual del lóbulo occipital. Ahora tenemos otra última neurona, que es la neurona cortical. Aquí está lo que es el área visual del lóbulo occipital, pero aparte hay otras neuronas que van de acá hasta mandar lo que es la información al área 17 de Brodmann, que es el área visual primaria, que pues aquí tenemos las áreas corticales. En sí, esta área visual primaria o área 17 de Brodmann ocupa 2 labios del surco calcalino en la cara medial del lóbulo occipital. Ok, aquí podemos ver el lóbulo occipital, que pues es el área 17 de Brodmann. Ahora ya por último, bueno, entonces, en sí, en conclusión, toda esta vía que vemos acá sirve para llevar el estímulo que se captó primero en la retina hasta lo que es el área visual primaria, ¿ok? En el área 17 de Brodmann, en el lóbulo occipital. Ahí viene siendo lo que es el área primaria de la visión. Ahora, ¿qué vías de asociación tenemos? Pues tenemos vías de asociación corticales, que pues estas vías, o sea, esta área visual se comunica con esta área visual del otro lóbulo gracias a lo que son el cuerpo calloso, ¿ok? Las fibras que pasan en el cuerpo calloso. Y también tenemos unas vías de asociación descendentes gracias a lo que es el fascículo longitudinal dorsal, que pues aquí lo podemos ver en esta imagen de acá. ¿A qué me refiero con áreas de asociación? Pues son aquellas otras áreas que se conectan con la vía visual. Entonces, por ejemplo, los núcleos de los nervios oculomotores tienen que ver o están asociados, como se ve en esta imagen de acá, también con lo que son los centros, las vías y los centros de la visión. Y pues tiene sentido que pues obviamente la función del nervio óptico esté relacionada con lo que es la función del nervio oculomotor, ¿ok? Porque pues el oculomotor promueve la movilidad pues varios de los músculos extrínsecos del ojo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Aquí les dejo todas las referencias que utilicé para este y los anteriores videos. Y pues si les gustó, denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.